¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Miércoles 3 de agosto estamos listas para compartir con ustedes una hora de información y entrevistas. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liz? Muy buenos días, amigos televidentes. Excelente inicio de este miércoles, mitad de semana. Vamos a contarles a quienes tendremos más adelante en nuestro segmento de entrevistas. Hoy nos acompañará Rubén Egas Peña, exdirector general del IES. Seguimos analizando la problemática que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, estará también con nosotros María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC y miembro de la Red de Politólogas. Con ella hablaremos sobre los avances en las mesas de diálogo y la relación entre el gobierno y la Asamblea, a propósito del inicio del diálogo entre ambos poderes agendado para la próxima semana. Y con ese tema precisamente empezamos esta emisión de 24 horas. Siete de la mañana con 1 minuto. La siguiente semana empezarían los diálogos entre la Asamblea y el Gobierno Nacional. Así es, los jefes de bancadas y el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, se reunieron y ya se pusieron de acuerdo en que el primer tema que marcará el inicio de este diálogo entre ambos poderes del Estado será la ley de inversiones. Eso es lo que han dicho, ¿no? Que sería uno de los primeros temas a tratar. Mucha expectativa en esta reunión, que lo que busca a través de esta comisión que se crea es poder evacuar los temas incluso previo a que lleguen ya a la votación del Pleno, ir viendo las diferentes posturas, tanto la que tengan el Legislativo como la que tenga el Ejecutivo frente a los mismos. Que la primera reunión de trabajo será ya la próxima semana, a más tardar el día miércoles, y en esa reunión conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo podremos ya dar una hoja de ruta cierta para que conozca el país, que obviamente tiene que ser lo más pronta posible. En donde, por ejemplo, pueda volver gran parte de esta ley, los temas positivos que tenía el tema de alianzas público-privadas, para profundizarlos, el tema de la digitalización. Se excluiría, por supuesto, el libro más complejo y más polémico, como fue el del Código Monetario. Las inversiones son necesarias en el país, pero no a costa de renunciar a principios de soberanía económica. Así que yo creo que cualquier mesa de diálogo será buena para establecer puntos de consenso, pero también puntos de disenso. Y el punto es que primero debemos conocer cuáles son los procesos. Aquí lo que debe prevalecer es una agenda legislativa que le permita sacar adelante al país realmente las posiciones, y que se entienda que esa agenda debe ser agenda de país, no agenda personal, no agenda individual, no agenda partidista, no agenda electoral. El día de ayer continuó esta jornada de las mesas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Se cumplió básicamente el tercer encuentro en lo que tiene que ver con la fijación de precios, pero sin ningún resultado hasta el momento. Así es, el Gobierno Nacional presentará una propuesta concreta al sector indígena este viernes. Sin embargo, la mesa se reinstalará en una semana. Hay que recordar que ya la próxima semana, el 13 de agosto, culmina el primer mes de estas mesas de diálogo instaladas entre el gobierno y la CONAIE y otros sectores también de la sociedad para buscar acuerdos luego de finalizar el paro de junio pasado. Y lo que hay que también agregar, Joana y amigos, es que desde el movimiento indígena ayer expresaban su inconformidad por los pocos resultados que se van obteniendo a través de estas mesas de diálogo. Escuchemos. El camino quedó bastante allanado con toda la información que se puso sobre la mesa y con las coincidencias de criterio que hubo entre las diferentes partes. Nosotros tenemos una razonable expectativa de que podemos cerrar positivamente los acuerdos en esta mesa la próxima semana. Lo que necesitamos es una tabla de precios. Todos controlemos que no exista especulación. El 13 de agosto concluiríamos el primer mes, o sea, agotaría los primeros 30 días. Realmente hay una preocupación desde las organizaciones, no se está avanzando. Si vamos de ese ritmo, no vamos a concluir en absoluto en estos 90 días. No tenemos una respuesta contundente de lo que se ha previsto, de lo que se ha propuesto al gobierno nacional. Y la tarde de ayer, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el Salón Amarillo, nombró a Diego Ordóñez como el nuevo secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado,
que elaborará políticas públicas, planificación y coordinación de acciones. Recordemos que Diego Ordóñez era asambleísta de Creo, luego fue el consejero presidencial y ahora ocupa este nuevo cargo de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. El presidente dijo: sabemos que no será una tarea fácil, pero contará siempre con nuestro apoyo. Bueno, es que mediante decreto ejecutivo crea esta Secretaría Guillermo Lasso, que hay que decir no va a reemplazar a ninguna de las instancias que ya existen en materia de seguridad, sino que más bien será un trabajo complementario. Diego Ordóñez tendrá a su cargo, como ya lo mencionaba Joana, coordinar la política pública y la ejecución en esa materia. Escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lasso y el hasta ayer consejero de la presidencia Diego Ordóñez. Bajo los lineamientos del presidente, la nueva secretaría se encargará de elaborar las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación con las entidades que conforman el sistema de seguridad pública y del Estado. Es decir, que articulará esfuerzos y definirá acciones con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los Ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa, además de las autoridades de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional de Justicia. Todos unidos trabajaremos en beneficio de la seguridad de todos los ecuatorianos. La inseguridad es un tema que preocupa al país. Por eso estamos creando instancias y definiendo medidas que nos permitan alcanzar un ambiente mucho más seguro para todos, con la participación de las máximas autoridades del Ecuador. Esta Secretaría asume las funciones de coordinación de todos los órganos ejecutores de la seguridad pública y del Estado, con un plan estratégico y de seguimiento operativo que abarcará todas las instancias públicas que sirvan para identificar las amenazas o por aquellas por las que se rastrea la evidencia del delito organizado. El tema que ha causado preocupación, conmoción en Guayaquil es este hallazgo que realizó la Policía Nacional la tarde de ayer. A través de drones logró identificar que en el sector del Guasmo Sur había una especie de fosa común donde han encontrado osamentas de varios cadáveres. No se logra precisar todavía el número, si son 5 o son 7, ni el tiempo que tienen ya ahí. Así es, se los encontraron en varios bultos. En este momento nos vamos a enlazar con Paul Tutidén, quien se encuentra justamente en el sur de Guayaquil, donde se hizo este hallazgo. Paul, muy buenos días, cuéntanos, ¿qué se conoce? ¿Cuántas osamentas se han identificado o se han encontrado hasta ahora? ¿Qué tal, Joana Ramos, Luis Valareso, amigos televidentes? Buenos días, son exactamente 7 de la mañana con 8 minutos. Según el parte de la Policía Nacional, serían 6 cadáveres que fueron hallados la tarde de ayer. Un padre de familia que no encuentra a su hijo de 26 años desde el pasado 3 de julio, con la colaboración de la policía, recibieron información que en este lugar, en la cooperativa Cristal, a la altura del sector conocido como El Mosquito, en el fango, en la orilla del estero Salado, habría la posibilidad que aparentemente enterraron a su hijo. Pidieron la colaboración de elementos élites de la Policía Nacional y con un dron se percataron que habían restos humanos en el fango. Hicieron una aproximación de las imágenes con el dron y se percataron las autoridades que no era solamente un cadáver, sino que encontraron varios restos humanos e incluso algunos de estos restos humanos estaban en 3 bultos grandes. Ante esto, los agentes de criminalística y agentes de la INACE se acercaron, hicieron el levantamiento respectivo de los restos humanos y los trasladaron hacia la morgue de la Policía Nacional. Se espera, mediante un análisis especializado con la ayuda de peritos y elementos antropológicos, para poder identificar básicamente la identidad de cada ciudadano que supuestamente habrían sido asesinados en otro lugar y en esta fosa clandestina fueron enterrados. La policía va a dar más detalles sobre esta información mediante una rueda de prensa. Se estima que a las 10 de la mañana se dé detalles sobre este suceso que ha causado temor, pánico acá en el sector conocido como El Mosquito. Esto le pertenece
pertenece al Guasmo, sector sur de Guayaquil. Es la información por el momento, compañeras. En estudios hay más. Gracias, buenos días. Gracias, era Paul Tutibén desde el sur de Guayaquil. Sin duda estaremos pendientes de la rueda de prensa para las próximas horas. 7 de la mañana con 10 minutos, Liz. Vamos a revisar otros temas. Y Ítalo Cedeño, gerente general de Petroecuador, presentó su renuncia a ese cargo, y esto ocurre luego de que el presidente Guillermo Lasso dispuso su destitución. Así es, ahora, luego de hacerse pública la influencia de su esposa en la designación de autoridades en la estatal petrolera, hay que recordar que Ítalo Cedeño es el tercer gerente en abandonar el cargo de gerente de Petroecuador. Él tuvo 8 meses en el cargo y son 3 ya los que dejan este puesto. De que ningún funcionario, menos aún del entorno inmediato del presidente, tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se han imputado en estos días. Ninguno. La puesta de manos al fuego duró menos de 24 horas y el gobierno tuvo que tomar decisiones. Que en Petroecuador mandaba a la esposa del gerente, se decía en las redes. La denuncia ya era un secreto a voces, pero tuvo que ser el propio Ítalo Cedeño quien reconozca en el medio digital La Posta que en su primer mes de gestión había recomendaciones en casa. Ella, obviamente, por ayudarme, hacía cosas que pueden ser malinterpretadas. Primer mes, único mes. Mi esposa tenía influencia, como me imagino tu esposa también tenga influencia sobre ti. Aconsejándote, en un cargo público pero aconsejándote en casa, mira, tales personas son honestas o tales personas son corruptas, investígalas. Es el consejo típico de una esposa y no está mal. Lapidaria declaración que provocó la reacción inmediata del presidente Lasso, quien a través de su cuenta de Twitter informaba al país que Cedeño quedaba fuera del cargo. De ahí que el gobierno reconoce el error de Cedeño, justifica así la salida. Él se equivocó y el presidente solicitó su salida. Yo creo que todos los funcionarios somos responsables de lo que decimos y aquí no hay 20 personas, ni 15 personas, ni 10 personas que designan a nadie. Aquí hay una sola persona, el presidente. No obstante, Ítalo Cedeño intentó por varios medios responsabilizar a alguien que estaría detrás de estas denuncias. Aún así, las denuncias lo salpican casi sin remedio y solo reta a que la pongan por la vía judicial. Y si alguien piensa que ella designó a algún funcionario por alguna corruptela, ella la fiscalía. Y es que la filtración de audios de conversaciones de su esposa con funcionarios de Petroecuador, en clara influencia sobre la colocación de funcionarios, lo compromete aún más. Mi vida, yo tengo una carpeta, no sé si quieras conocerle al señor y ver qué te parece. Y él puede ir, es de esos buenos, pero que se puede hacer cosas buenas también, ¿me cacha? Él trabajó los últimos 3 años, ahorita incluso con la presidenta de la Asamblea Nacional claro, ella puso la renuncia y él también por lealtad puso la renuncia, trabajó conmigo en el INE. También ahí era director jurídico. Somos lo máximo, somos las ángeles de Charlie, Angelita y Ángel. No, a mí no me digan Ángela porque la ex se llamaba Ángela. Cedeño no logra esquivar la evidencia, apenas intenta insistir en que es él quien decide, pero las pruebas demuestran a su esposa con fuerte interés sobre lo que ocurre Petroecuador puertas adentro. Cierra así los pocos meses de gestión en los que ni siquiera se logró remontar la producción petrolera tal como se ofreció. Sale con una oferta incumplida. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Ahora queda pendiente conocer quién ocupará este cargo de gerente general de Petroecuador. Sería el 4º gerente en lo que va de esta administración. Joana. Así es, 7 de la mañana con 17 minutos. Seguimos con más noticias. Ya no será obligatoria la presentación del carnet de vacunación con 2 dosis en los establecimientos no esenciales, algo que ya estaba pasando, pero luego de la reunión del COE de la tarde de ayer ya quedó oficializado. Y esto dijo el ministro de Salud ayer que se reunió el COE nacional. Se lo toma como decisión ya oficial porque el 90%, decía el ministro Ruales, de la población de más de 3 años de edad
ya ha recibido 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero recordemos que también han dicho que a partir del 1 de octubre ya se considerará esquema completo a las 3 dosis. Es por eso que se promueve este nuevo plan de vacunación que piensan pues se terminará de ejecutar el 30 de septiembre y ya veremos qué medidas se toman a partir del 1 de octubre cuando el esquema completo, repito, sean las 3 dosis. Aparte, en esta reunión del COE también, Johanna y amigos, se habló de liberar el hecho de que los ciudadanos puedan acceder a las pruebas de antígenos para realizárselas en casa y así poder determinar si está positivo o no a COVID-19. Lo que se está definiendo es cómo no perder esas cifras estadísticas, ¿no? Se lo está manejando con el ARCSA para ver cuál va a ser el mecanismo. Se dice que pudiera ser que la persona que da positivo va a tener que notificarlo al IES o al Ministerio de Salud Pública. Escuchemos. Nuestro plan ahora es vacunar las 2 dosis más la primera de refuerzo, terminar esto aproximadamente el 31 de septiembre vacunando a 10 millones de ecuatorianos. Tenemos que a nivel urbano el 90% de la población tiene las 2 dosis, el hecho de solicitar el carnet en estos establecimientos no va a identificar a las personas porque ya el número es muy bajo. Pueden ser pruebas nasofaringeas, pueden ser pruebas de otro tipo, que ya tienen registro sanitario en el país y que se permitirá la venta en farmacias. Lógicamente estos resultados no entran al sistema oficial del ministerio que requieren un laboratorio calificado, una prueba PCR, pero nos sirven de información trazadora para identificar cómo están los procesos. ARCSA entonces será la agencia que regule cómo registrar los positivos o negativos de estas pruebas. Pero ¿realmente va a funcionar? La semana pasada escuchábamos que el gobierno no avalaba esta venta en farmacias, en otros locales de estas pruebas. Ahora ha dicho que ARCSA tiene que hacer la regulación. Bueno, quizás partiendo también de lo que sucede en otros países, en Estados Unidos, recordemos que estas pruebas de antígenos las entregaba el mismo gobierno a la población para que puedan realizarse el testeo en sus propias casas. Pero ahora han retirado y les han dicho que ya esas pruebas, por ejemplo, de antígenos caseras, ya no sirve su resultado frente a las nuevas variantes que hay. Es decir, parece que no las detecta fácilmente. Es lo que ha notificado el gobierno americano a sus ciudadanos. Habrá que ver acá cuál es la prueba que efectivamente se trae, cómo aplica y también se pone de manifiesto la confianza en los propios ciudadanos porque será el que dé positivo el que tenga que notificar. Ya lo mencionaban ellos, posiblemente al Ministerio de Salud Pública o al IES, que estás positivo para así poder mantener una estadística real de positividad de COVID-19 en el país. Veremos qué pasa, ¿no? Son temas que se siguen delineando, definiendo en las reuniones del COE. Pero hablemos también de otro anuncio que se hizo el día de ayer en esa reunión de autoridades de salud, donde se confirmó un nuevo caso de viruela del mono en el país. Se trata de una persona en Guayaquil y con esto ya suman 6 los casos de esta enfermedad. Así es, y se descartó el fallecimiento de alguno de sus pacientes. En un comunicado de esta cartera de Estado se mencionó que los contagiados se mantienen estables. 2 de ellos ya recibieron el alta médica, mientras que los otros 4 se mantienen en vigilancia y aislamiento. Hablemos del proceso electoral, de cómo se va cumpliendo ese calendario. El Consejo Nacional, el CNE, registra 130 alianzas electorales de cara a estas elecciones de febrero del próximo año. Así es, las provincias de Manabí y Zamora Chinchipe son las que han registrado mayor número, mientras que la provincia de Los Ríos tiene la alianza más numerosa, que reúne a 8 organizaciones políticas. Si en la última elección, en el último proceso electoral, hablábamos de más o menos 80.000 candidatos entre principales y suplentes, para el 2023 serían más de 90.000, ha dicho el CNE. Y recordemos que está corriendo el plazo, que hasta este viernes tienen precisamente oportunidad para poder registrar estas alianzas en el Consejo Nacional Electoral. El incentivo mediante reglamento que generó el Consejo Nacional Electoral para la conformación de alianzas está dando resultado. Cuando faltan 5 días para que termine el plazo, el CNE ya registra más de un centenar de alianzas electorales en todo el país. Hasta el momento, en el Consejo Nacional Electoral se han registrado 130 alianzas.
de las cuales 75 ya están validadas y 55 están en proceso. 24 son provinciales, de 46 cantonales y 5 parroquiales. Son alianzas que van desde 2 hasta 8 organizaciones políticas que han decidido unirse. De acuerdo con la información del CNE, las provincias que registran mayor número de alianzas son Manabí y Zamora Chinchipe, con casi una alianza por cada cantón. Uno de los argumentos para reformar el reglamento es permitir precisamente la mayor participación en unión. La provincia de Los Ríos mantiene el récord hasta el momento de la alianza con mayor número de organizaciones políticas que han decidido unirse y presentar una sola lista de candidatos. De estas alianzas, en algunos casos estamos observando que se guarda más es la necesidad de subsistencia y las ventajas que están dándose en el reglamento. Las alianzas electorales son premiadas con un 25% más de recursos para promoción electoral. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Finalmente se concretó lo que ya se había escuchado. El ex candidato presidencial Javier Hervas anunció este martes su desafiliación al partido Izquierda Democrática. Dio una rueda de prensa en la que aclaró que esta decisión no tiene ninguna relación con sumarse a otra organización política, simplemente él dijo que ya no comparte los ideales que en su momento lo llevaron a ser el candidato a la presidencia por el Partido Naranja. Una de las sorpresas de las últimas elecciones nacionales, el ex presidenciable descartó su participación en los comicios seccionales de 2023 y que actualmente no tiene partido político, aseguró. Ya descartó entonces ir por alguna dignidad popular para en febrero del 2023 y deja claro que ya no tiene ninguna relación con la Izquierda Democrática. Mucha atención, el 10 de agosto, la próxima semana, se va a empezar a vender como plan piloto ya la nueva gasolina EcoPlus 89. Se ha dicho en al menos 6 provincias del país. Ya se habla de que esta será expendida en más de 80 gasolineras. Según expertos, el costo del galón estará entre $3.90 y $4.10. Es decir, su precio estará liberado también según las variaciones del mercado y el precio internacional del crudo. Lo que se ha aclarado, ¿no?, es que esta nueva gasolina, que tiene más etanol, pues no estaría subsidiada, lo han dejado claro. También han dicho que sería más barata que la gasolina súper, así lo ha dado a conocer Petroecuador. En otro tema, abogados denuncian que aquellas personas detenidas por contravenciones de tránsito son enviadas directamente a la penitenciaría del litoral al no existir otra opción en Guayaquil. Lo que genera preocupación. Analistas aseguran que la eliminación de los centros de retención de infractores fue una irresponsabilidad porque además ya se ha visto como en masacres que se han dado en los centros carcelarios han perdido la vida incluso personas que estaban detenidas por esto, por una infracción de tránsito. Ella es la abogada Yalma Blum. Uno de sus últimos casos fue la defensa de un miembro de las Fuerzas Armadas involucrado en un accidente de tránsito en el sur de Guayaquil. Según el parte, el conductor no se encontraba en estado etílico, pero huyó del lugar tras atropellar a otro hombre. Y tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza de la Unidad Penal Sur, Yoconda Ortega, dispuso su traslado al Centro de Privación de Libertad Guayas. Y no es el único caso, aclara la abogada. Los envían a cumplir la pena a la cárcel, al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. En Guayaquil, desde mediados de 2015, cuando el Cabildo asumió la competencia de tránsito, desaparecieron los centros de detención de infractores que administraba la Comisión de Tránsito del Ecuador. Desde entonces, los contraventores eran llevados hasta el Centro de Detención Provisional de la CTE en Durán, pero esto cambió. El Consejo de la Judicatura resolvió a todos los presos por estos casos sean enviados al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. Para Roberto Gómez Mera, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, la eliminación de estos centros para la detención de infractores de tránsito es una irresponsabilidad y ponen en riesgo a detenidos que no son peligrosos. El municipio y la ATM dicen que ellos no tienen competencia, el gobierno también dice lo contrario. Lo cierto es
que al momento hay centros de detención que están vacíos. Gómez Mera recuerda que en noviembre del año pasado más de 60 internos de la penitenciaría del Litoral fueron asesinados. El pabellón 2 y el área transitoria de ese centro de rehabilitación social fueron los escenarios de la masacre. Ningún contraventor de tránsito es delincuente, ¿no? Entonces no puede ir a reunirse con el grupo de delincuentes, sicarios, mafiosos, etcétera, que existen en la penitenciaría. En su último informe, Human Rights Watch alertó que es probable que horrorosos baños de sangre continúen a menos que el presidente Guillermo Lasso se ocupe de forma prioritaria de reducir la sobrepoblación carcelaria y recuperar el control de las cárceles. Joana Ramos, 24 horas. Y esta fue la última alerta de Human Rights Watch sobre la sobrepoblación que existe en las cárceles y la necesidad imperiosa, urgente, que se tomen acciones concretas y que vayan a eliminar o por lo menos realmente a reducir la sobrepoblación en las cárceles. Se comienza a analizar construir un centro nuevamente que se habilite quizás para este tipo de personas, ¿no? Que son detenidas por una infracción menor que sería una infracción de tránsito. Momento de irnos a una pausa. Para regresar ya estaremos conversando con el doctor Rubén Egas Peña, exdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a propósito de la crisis que afronta no solamente en el tema de prestación del servicio de salud, sino también lo que se anticipa pudiera ocurrir con el fondo de pensiones. Quiero darle la bienvenida ya a esta hora 7:33 de la mañana a la abogada María Paz Hervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC y miembro de la red de politólogas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Liz, buenos días y a toda tu audiencia. Un gusto estar aquí esta mañana. El gusto es nuestro, abogada. Bueno, analicemos cómo se va dando esta relación, o se intenta retomar esta relación entre Ejecutivo y Legislativo. Ya hay día, hay fecha para esta reunión, para que se sienten a conversar. Incluso el primer tema que podrían evacuar, se ha dicho, ley de inversiones, pero ¿qué tanto realmente esta voluntad de parte y parte puede dar un resultado fructífero, lo que no se ha logrado en más de un año de gobierno? No podemos anticiparnos, ¿no? Lo que nos queda desde la ciudadanía es esperar que esto realmente ocurra por varias cosas. En primer lugar, porque literal para eso se les contrató. Es decir, estoy pensando sobre todo en el legislativo, que de largas ha sido la parte que más trabas ha puesto, ¿no es cierto? Estamos de un año, estamos ya frente al escenario electoral, al tablero político, y nosotros estamos viendo unas alianzas de lo más inverosímiles, ¿no es cierto? Entonces, la Asamblea, y me concentro en ellos porque quizás son quienes más números rojos tienen. Teóricamente es el espacio más democrático, de mayor representación política, porque son más voluntades y dividido en más personas el ejercicio de poder y la representación de nosotros, la ciudadanía. Y lo que nosotros vemos en las últimas semanas no difiere mucho con la tónica que ha sido hasta ahora, ¿no? El resultado es dramático. Es una asamblea que se dedica a discutir temas absolutamente irrelevantes, que están por tratar leyes sin ningún impacto y que parecería que de adrede están enajenados de una situación dramática que tiene el Ecuador. Mi temor es que en la Asamblea se siga pensando en el resultado electoral y que se ha vuelto muy rentable esta confrontación con el Ejecutivo. Ahora, ya que usted mencionó la Asamblea, me detengo ahí también para preguntarle, mucho se decía que quizás durante ese primer año de gobierno la meta era esa, ¿no? Reestructurar ese legislativo, pero una vez conseguido con una nueva mayoría donde ya se designaron nuevas autoridades, ya de ahí en adelante no podría marcar un nuevo rumbo, quizás sea aprobar o no aprobar las leyes, pero sí tomar ya una nueva dirección de trabajo y tratar de dejar atrás esas cifras en rojo que usted ha mencionado, que es la evaluación que hacen los ciudadanos del trabajo legislativo. Esperemos que sí, nuevamente con unos resultados tan negativos y una gobernabilidad tan tensa, nadie gana. Es decir, desde la ciudadanía sobre todo no ganamos. Habrá unas 3 o 4 grupos que siempre suelen salir a pescar a río revuelto, que lucran del caos, pero el conjunto de la ciudadanía no ganamos. No creo tampoco que el gobierno nacional tenga ninguna ventaja en esta desconexión, para nada, porque existe una traba constante. Entonces esperemos que sea así. Las luces de cómo se ha organizado la dinámica política y de ejercicio de poder al interior
de la Asamblea no me da la medida de que eso sea, pero nuevamente creo que lo que nos corresponde desde la ciudadanía es estar atentos. Yo sí invitaría a quienes me escuchan que no dejemos de observar a la Asamblea, porque lo que siento que ha pasado un poco es un nivel de hartazgo, que es comprensible. Es fácil entender que nos cansa. No sé si les pasa a los otros ciudadanos, pero yo con frecuencia cuando leo en la prensa o cuando veo las noticias, cuando son temas de la Asamblea, confiamos tan poco, no en vano tienen el 3% de aceptación. Creemos poco probable que algo serio pase en ese espacio, que damos vuelta a la página, pero eso definitivamente debilita a cualquier régimen democrático. Y recordemos también que muchos de estos grupos políticos que están ahí representados, algunos inclusive algunos asambleístas van a renunciar para candidatizarse. Yo creo que ese también es el espacio donde la ciudadanía castigamos la irresponsabilidad política. Eso es básicamente, bueno, lo que usted dice de la Asamblea, ¿no? Y hace ese llamado a la sociedad a mantenernos vigilantes, pero ¿cuál debe ser también esa actitud del gobierno? ¿Hay la actuación política realmente debida? Y lo pregunto porque hubo un cambio de ministro, un ministro que había sido asambleísta, que es el ministro Jiménez, y con el que quizás el gobierno apostó a se puedan tender esos puentes, pero en el camino realmente la brecha o el abismo se fue abriendo aún más entre la Asamblea y el gobierno y el Ejecutivo. Vamos a ver, esperemos que hayan también aprendido las lecciones de este año tan complejo, ¿no es cierto? Lo que nos queda desde la ciudadanía es confiar que logren crear estos puentes, porque caso contrario el nivel de inestabilidad incrementa inclusive la posibilidad de que el gobierno no termine su periodo, lo cual sería catastrófico para una institucionalidad tan débil, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno ha dado muchas luces de querer crear puentes de diálogo. No sé si gozan de las competencias y de las habilidades, pero es el gobierno legítimamente constituido y lo que tenemos desde la ciudadanía es que aportar en lo que podamos para que estos diálogos sean fuertes, ¿no es cierto? Quizás ahí lo que a mí me preocupa de sobremanera es cuáles son las prioridades del gobierno nacional, ¿no es cierto? La sensación que tenemos algunos de nosotros es que no tienen claras las prioridades, y en un Ecuador tan demandante, una sociedad tan compleja, se dedican a apagar incendios. Pensemos, por ejemplo, qué pasa con las mesas de diálogo. Lo de las mesas de diálogo es una bomba de tiempo, como algunos de nosotros anticipamos, no lleva a un buen puerto, porque los diálogos y las negociaciones no se hacen en base a chantajes. Y mi temor, sobre todo, es que estos grandes problemas nacionales reales cada vez se postergan más en su discusión y en su resolución, porque lo que vemos en estas mesas de diálogo es que seguimos empecinados en caprichos, en reivindicaciones específicas para grupos específicos, y la discusión de Estado nacional no se aborda. Ahora, claro, el gobierno no anticipó quizás una solución a eso y ya en el camino fue la única vía para poder poner fin a 18 días de movilizaciones, así lo han expresado, sentarse, aunque ya el día de ayer, por ejemplo, veíamos al movimiento indígena estar inconforme, decir que ya se cumple el primer mes y no tienen realmente más que un resultado concreto y de ahí nada más. Pero usted acaba de mencionar algo y ha dicho el hecho y el riesgo de que el gobierno no termine incluso su periodo. A través de la Asamblea ya ellos perdieron esa oportunidad de destituirlo al no haber completado los votos. Usted lo menciona quizás porque todavía hay una carta que pudiera mandar a ambos lados a la casa, por decirlo de alguna manera, y es quizás una muerte cruzada en algún momento por tanta oposición en la Asamblea. No sé si necesariamente a través de mecanismos legales, es decir, vimos que efectivamente la Asamblea ya perdió esa oportunidad ventajosamente, ¿no es cierto? Pero yo tengo mucha desconfianza en los líderes y lideresas de estos movimientos, de estas revueltas de las que hemos sido víctimas constantemente en el Ecuador, ¿no es cierto? Quizás esto es políticamente incorrecto porque tiende a haber un nivel de empatía y de mucha solidaridad de ciertos sectores de nuestra sociedad con quienes lideran estas revueltas. Yo no tengo solidaridad con eso. Yo tengo solidaridad con la gente que efectivamente se muere de hambre, con la ciudadanía que quizás no nos morimos de hambre, pero que tenemos derecho a tener gobernantes eficientes. Y cuando nosotros vemos, y yo sí quiero llamar la atención a los escándalos de corrupción que también empañan al movimiento indígena y que necesariamente tenemos que conectar, porque tenemos, por ejemplo, el caso del prefecto de Cotopaxi,
Cotopaxi, Huamán, que fue una de las cabezas visibles durante las paralizaciones, durante estas revueltas tan violentas y que dicen ostentar el discurso de la sociedad más desfavorecida, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros vemos que sus propuestas como movimiento, desde los liderazgos, no son precisamente de crear estas puentes de diálogo a largo plazo, sino que son siempre con intereses coyunturales, clientelares, que les permita un poco satisfacer de inmediato a la masa. Y vemos que después de que el ejercicio de poder, sus prácticas son igual de cuestionables que las de muchos otros tantos políticos. Entonces, a partir de ahí, yo tengo profunda desconfianza. Habrá honrosas decepciones entre ese grupo de gente que promueve la revuelta, seguramente, pero desde mi apreciación y desde lo que hemos visto en los líderes visibles, como por ejemplo el prefecto Huamán, que porta un grillete, uno más, veo que son los típicos intereses particulares que tienen muy poco compromiso con la democracia, que tienen muy poca intención de que se institucionalice un país como el nuestro, con lo cual tengo mucha desconfianza y tengo miedo que después de estas mesas de diálogo donde el gobierno efectivamente está haciendo lo mejor posible, volvamos a la crisis esta que ya la hemos vivido y que tanto daño hace a la ciudadanía. Pero abogada, ¿eso no se contrapone también con esa esperanza que usted menciona, se puede haber reflejado también en las urnas el próximo año de elecciones, cuando el ciudadano pueda castigar de cierta forma a aquellos que llevan al país a esta situación? Porque se lo pregunto porque ya también dentro de los actores políticos comienzan a postularse o a figurar rostros que fueron o tuvieron su protagonismo en estas movilizaciones. Ven en esas jornadas de paro, en esas actuaciones, la catapulta política precisamente para después obtener un cargo popular y logrando el respaldo ciudadano. Yo espero que así sea, es lo que espero, ¿no es cierto? Ahora, la conducta del electorado es compleja porque también tenemos que ver que no tenemos mucho en qué escoger. Y esto nuevamente incrementa esta incapacidad de diálogo entre la ciudadanía y nuestros representantes. ¿A qué estamos asistiendo en estos días, no es cierto? A un escenario lamentable de feria de movimientos políticos. Hemos visto acciones difíciles de explicar desde lo teórico, inclusive desde el sentido común, ¿no es cierto? Hemos visto candidatos y candidatas que ofertan su participación en las próximas elecciones con cualquier movimiento político, con cualquier partido. Aquí da igual. El punto es llegar a ser candidato a como dé lugar, ¿no es cierto? Esto es fruto de un régimen democrático, es decir, toda la estructura jurídico-política de la participación política nos lleva a esto, ¿no es cierto? Estos Frankensteins que se construyeron a partir del año 2008 favorecen aún más la falta de institucionalidad en la representación. Insisto, no significa que antes el sistema de partidos políticos era perfecto, pero definitivamente era más democrático de lo que tenemos ahorita. Entonces, no hay estructura de partidos políticos. Hemos visto ya que los distintos outsiders que salieron también a protagonizar en los grandes liderazgos frente a los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, lo que pasó ayer con la Izquierda Democrática, vemos que son romances de muy corto aliento, ¿no es cierto? Y eso nos genera absoluta inestabilidad a la ciudadanía y nos pone frente a disyuntivas de por quién voto. Una cara conocida, hay un proyecto detrás y más aún, el líder o la lideresa que esté ahí puede contar con todas las credenciales, pero en caso de llegar, ¿con quién va a gobernar? Y nos enfrentamos nuevamente a estas trampas políticas que terminan llevándonos a escenarios de falta de gobernanza, de ingobernabilidad, de mucha tensión política, al margen de quienes sean las personas cargadas de buenas intenciones, en unos casos, otros arrastrando un pasado político que pasan tantas cosas en el Ecuador que a veces el electorado tendemos a olvidarnos rápidamente con el escándalo del día. Y usted ha mencionado a qué se debe eso, ¿no? A este sistema político electoral vigente que hay también, todo lo que permite el Ecuador en ese sentido, pero también suena complejo de entender cuando se dice son pocas las opciones que tenemos como electorados al momento de ir a las urnas, al momento de decir por quién voto, si son los mismos rostros de siempre, pero hay más de 130 organizaciones que estarían participando hasta ahora, todavía no se completa el número, en el 2023. Es hartísimo, uno lo escucha y dice son bastantísimos, pero al ver las listas, son las mismas personas que se candidatizan, que ya ocuparon un cargo o que rotan en los mismos. ¿Por qué no se ve, quizás no se ve más en esa papeleta gente nueva, gente que quiera apostar por una nueva política en el país?
Tiene toda la razón, Liz. Suena una contradicción absoluta porque solo en Quito anticipamos que nuevamente tendremos una sábana de 18 candidaturas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo afirmar que son pocas las opciones? Porque es un poquito más de lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros solo vemos que tenemos entre el señor, por poner un ejemplo, en el caso de Quito, que no se concreta, pero tendríamos al correísmo / UNES dividido a lo largo de varias candidaturas, ¿no es cierto? Tenemos unos apoyarán al señor Merino, otros si es que llega a candidatizarse Yunda, sabemos que el correísmo está detrás de eso. Tendríamos eventualmente también a María José Carrión, con lo cual lo que vemos es que se diversifican a lo largo de estos movimientos, que son unas maquinarias electorales cortitas, recién creadas para poder fragmentar la votación y garantizar que no llegue gente nueva, ¿no es cierto? Entonces, por eso me refiero en que tenemos muy poco en qué escoger, aunque tengamos demasiados candidatos. ¿Y por qué no llega gente nueva? Bueno, son un poco lo que hacía referencia al inicio, que es esta estructura jurídico-político que empaña la dinámica electoral, pero también hay algo que quizás es más doloroso, más profundo y que nos va a costar mucho más revertir, y es cómo se ha degradado la función pública. El servicio público en nuestro país está absolutamente degradado, desde la concepción de la remuneración, que no es poco y que esto hay que decirlo en voz alta, aunque no genere demasiadas simpatías. Cada vez más bajamos los salarios y los requisitos para ocupar los puestos públicos, lo cual es ridículo. En ningún país del mundo ocurre así. Una persona en pleno auge de su vida profesional, ¿por qué dejaría su ejercicio de vida en el campo privado para servir al Estado más allá de la vocación? Cuando la mayoría de nosotros tenemos la mala costumbre de comer a diario y de vivir del sueldo, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, sin mencionar lo más grave que es la falta de respeto a la función pública. Nosotros vemos estos escenarios, es que no hay a quién quedarse, pues hemos visto el escándalo del señor del Banco Central, que es una discusión ridícula sobre la interferencia de su esposa, que sí opina que es su persona de confianza. Perdón, sí, disculpen, pero un poco quería hacer mención a eso, ¿no? Claro. Eso por mencionar lo de estos últimos 2 días, pero el servicio público parecería que es el lugar para las personas, salvo honrosas excepciones, que no tienen mucho que ofrecer ni más aspiraciones, y mientras no revertamos eso, va a ser muy difícil que la gente honesta y preparada se corra el riesgo de servir cuando saben que es un camino, en muchos de los casos, una mayoría, sin retorno a una vida digna y honesta. Gracias, abogada, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. María Paz Gervis con nosotros. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Liz. Vamos a la pausa, inmediatamente regresamos para seguir analizando la crisis del Instituto Ecuatoriano. En este espacio, el doctor Rubén Egas Peña, exdirector general del IES. Gracias por estar con nosotros. Estamos analizando esta problemática que enfrenta el IES, doctor, a propósito de que la seguridad social debe ser un derecho que se debe ir construyendo para que tengan acceso todos, pero eso va ligado, sí, de que exista también un empleo adecuado. Después de la pandemia, esa realidad nos desfavorece incluso aún más porque ahora lo que menos hay es ese empleo. ¿Hacia dónde entonces se proyecta lo que pasa en ese sentido con el seguro social en el país? Bueno, la seguridad social se cumple a través de algunas instituciones, ¿no? Uno es el seguro general obligatorio a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, el IES, y los seguros especiales como el de los militares, el IFA, el de la policía, el ISPOL, y el seguro social campesino, que es para las familias que hacen labores en el campo, ¿no? Entonces, esta es la población protegida con seguridad social, pero nos lleva al hecho de que 1 de cada 2 ecuatorianos están protegidos de la seguridad social y tenemos un horizonte de desarrollo hacia incorporar más población a la seguridad social. Pero hoy se dice que ese 1 o 2% que está protegido por la seguridad social, el que es aportante hoy en día, ese afiliado, podría correr el riesgo de no recibir, por ejemplo, una jubilación por los problemas que afronta el IES, y ya hay un estudio actuarial que decía de 5 a 7 años, pero ese tiempo ha ido corriendo. Sí. Mire, en el seguro de pensiones protege la contingencia de invalidez, vejez, muerte y discapacidad, ha sido uno de los más afectados en la institución llamada IES. ¿Por qué? Porque se dieron 2 hechos muy lamentables. Uno fue, se le retiró el 40% de las pensiones sobre una idea económica equivocada, que el IES tenía suficiente dinero en el seguro de pensiones como fondo de pensiones.
Y el otro hecho, en algún momento, dentro del IE mismo se emite una resolución que es inconstitucional, ilegal, antitécnica, que fue la resolución del Consejo Directivo 501 y 515, en el cual, si teníamos en pensiones, para hacer gráfico, el 9% del aporte y en salud en 5%, se lo invirtió. Y a través de 5 años volvemos a la misma situación. Entonces, hay una época de bonanza para el sector salud y de estrechez para el sistema de pensiones. Pero hoy los dos tienen problemas, tanto el sector salud como el sector de pensiones. Pensiones debería de llevar ahorita un fondo más allá de 15.000 millones y no llega a los 7.000 millones. ¿Por qué? Porque la impactaron de manera muy dura con estas dos situaciones que la pusieron en peligro. Cuando uno aporta, supóngase para pensiones, tanto el empleador, el trabajador, como sea, porque hay varios sistemas de tablas de aportaciones, uno tiene que hacerse la idea que si entrega para pensiones $10, 7 sirve para pagar a los jubilados actuales y 3 deben de guardarme para que vaya creciendo un fondo y me respalde cuando yo me vaya a jubilar. Ese fondo de pensiones lo maneja el BIES y debe de ir orientado a incrementar el empleo. ¿Cuál es la mejor manera? El préstamo hipotecario, porque el sistema de la construcción nos da muchos empleados y esto nos permite que la relación entre activos y jubilados se mantenga por encima de 7, ¿no? Cuando ya baja de 7, ya el sistema no se puede sostener. Pero eso no pasa hoy, y se promueve quizás ese préstamo hipotecario. Al menos yo recibo semanalmente un correo promocionándolo, por ejemplo, y yo me imagino que así le pasa a muchos afiliados, pero el tema es que no pasa eso y se pone sobre la mesa el debate de la necesidad de una reforma a la seguridad social, que pudiera incluir qué variables para que el IES comience a encontrar su camino. En el fondo de pensiones en el mundo tenemos 3 sistemas de pensiones. Uno que se llama el de reparto simple, solidaridad intergeneracional. Los que estamos trabajando ahora mantenemos a los que están ya jubilados. Y cuando nosotros nos jubilemos, habrán los activos que nos sostengan a nosotros. Ese es el sistema que hay ahorita en el Ecuador. El otro sistema es que cada quien, desde que comienza a trabajar, guarda el dinero para su jubilación. Ese es un sistema de capitalización individual que existe. Y el sistema que combina los dos. El Ecuador tiene el de reparto, ¿no? Y es un sistema que es bueno para resistir las crisis económicas. Acuérdense que por el año 2000 tuvimos un impacto económico brutal. El fondo de pensiones se redujo a $58 millones. O sea, no alcanzaba para pagar las jubilaciones. Pero en el momento que el trabajador activo va aumentando su sueldo, va aumentando la aportación para el fondo de pensiones y se mejoró. Hoy en día está alrededor de 7.000 millones cuando debería estar en 15.000 millones. Y el sistema de capitalización individual tiene también su virtud y tiene su defecto. La virtud que tiene es de que cada quien corre por su jubilación y resiste el problema demográfico. El sistema de reparto no resiste el sistema demográfico. Por eso es que le tiene que poner atención, porque antes se sostenía a gente que llegaba a un promedio de vida de 65 años, por decirlo. O sea, se jubilaba a los 60 y yo lo sostenía durante 5 años, en promedio. Ahora, la expectativa de vida es 77 años, lo tengo que sostener 17 años. Entonces necesito más recursos en el fondo de pensiones. Y aquí viene la disyuntiva, o aumento paulatinamente la edad de la jubilación o aumento la aportación para este sistema. Esa es una decisión. Pero hay que ponerlo en la mesa y discutirlo. Pero el problema, ¿cuál es? Que tiene un costo político. Sí, pero el costo político a futuro sería mucho más grande cuando no tengamos que pagar a los jubilados, ¿no? Creo que hay que tener responsabilidad política también, no solamente costo político, sino responsabilidad política y hay que tratar el tema.
Se emitió una ley de seguridad social en el año 2000. ¿Y qué sucede? Ahí se contempla el sistema mixto de pensiones, o sea, que hasta el salario básico se aporta para el sistema de reparto actual. Y de ahí para adelante una capitalización individual. Cada quien tiene su cuenta. Pero en el país no se cumple lo que está en la ley. ¿Por qué? Porque ese fondo de pensiones que está para la capitalización individual, constitucionalmente está prohibido que sea manejado por administradoras de fondos de pensiones particulares, ¿no? Y el IES nunca ha promovido tener cuentas de ahorros de sus propios afiliados, ¿no? Entonces, el fondo de pensiones hoy en día va a tener problemas si seguimos así a determinados años en donde no se va a poder pagar las pensiones jubilares. El tema hay que tratarlo ahora, no esperar cuando ya esté la crisis. Esa es la situación. Ya el tiempo está en contra. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Desearle que tenga un buen día. El doctor Rubén Egas Peña, exdirector del IES. Con esto aquí, amigos, ponemos punto final. Ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.